Hola a todas y a todos, nuevamente los saluda Eloy Morales Brand en esta serie de videos sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que lo que trata es de compartir ideas, generar acuerdos y sobre todo dar herramientas para lograr la debida implementación de este esquema procesal penal en México. En esta ocasión vamos a platicar lo que viene siendo la oportunidad de las salidas alternas. No nos vamos a meter en sí qué son las salidas alternas o cuáles son, cómo se estructuran, sino concretamente cuáles son los momentos en que puede llevar a cabo una salida alterna en este nuevo esquema penal acusatorio. Concretamente, a quién le beneficia o no el que tenga una restricción, el que exista una temporalidad, el que en un momento dado, si pasan ciertas etapas, no pueda llegarse a una negociación, o sobre todo a quién le perjudica. O sea, no solamente el beneficio le perjudica o el perjuicio que pueda darse en este aspecto, es algo de lo que vamos a platicar hoy. Nomás meramente recordar que en este sistema penal tenemos el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso como salida alterna. Los criterios o el principio de oportunidad no se considera una salida alterna, pero realmente tiene una naturaleza en el sistema mexicano similar, porque igual trata de buscar la reparación del daño a la víctima y ya con eso el fiscal decidirá qué tan oportuno es llevar o no a juicio un mecanismo de investigación o un hecho delictivo, siempre y cuando se cumplan con ciertas reglas que el mismo código, que la misma norma señala. Recordando, prácticamente el acuerdo reparatorio es el pago de lo que es la reparación del daño integral, y en cambio la suspensión condicional del proceso implica un pago también de reparación del daño, pero a la par una serie de condiciones que debe de cumplir el imputado, que prácticamente es un programa de reinserción adelantado, para lograr no solamente acabar con el proceso sin sentencia o sin juicio con sentencia de condena, sino también adelantar una serie de requisitos y condiciones como un programa de reinserción que le ayuden al imputado a reintegrarse a la sociedad y a llevar una vida sin delito, aunque sea en forma delatada. Por eso es necesario que primero se vincule a proceso para luego llegar a una suspensión condicional. El asunto es que, de acuerdo a la norma procesal, de acuerdo a la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias en materia penal, hay temporalidades específicas para llevar a cabo estas salidas alternas. El acuerdo reparatorio se puede llevar a cabo desde investigación inicial, es decir, desde que se interpone la denuncia o querella hasta antes de que se dicte la autoapertura. De hecho, en estricto sentido, también puede, sin interponerse denuncia o querella, realizarse una negociación, una mediación, una conciliación en sede de fiscalía o en sede judicial ante el órgano competente para evitar que se lleve a cabo un proceso. Pero si ya se denunció o se querelló ante el fiscal, desde ese momento y hasta antes de la autoapertura se puede llevar a cabo el acuerdo reparatorio. Lo mismo, bueno, no lo mismo, algo similar ocurre con la suspensión condicional, porque esta sí requiere previamente una vinculación a proceso. Entonces, después de la vinculación al proceso y hasta antes de la autoapertura, se puede llevar a cabo la suspensión condicional del proceso. El principio de oportunidad, el criterio de oportunidad es similar. Desde la etapa de investigación hasta antes de la autoapertura a juicio se puede llevar a cabo. Y existe una forma de terminación anticipada, no salida alterna en sí, pero sí que trata de adelantar la resolución judicial y no llegar a juicio oral, que es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado implica una aceptación de la acusación y de la intervención que se establece al imputado en esa acusación o en la imputación también. Y bajo esta perspectiva, si el imputado acepta renunciar a ir a juicio oral, puede llevarse a cabo el procedimiento abreviado. Se juzga, vamos a decirlo de esa manera, con los datos de investigación, con los antecedentes de investigación, y el juez impone penas que regularmente son con beneficios. Esa es la idea de: si acepta un procedimiento abreviado, pues vendrá un beneficio en la sanción, penas atenuadas. El asunto está aquí en que el Código Nacional limita las salidas alternas hasta antes de la autoapertura a juicio, incluyendo la terminación anticipada del procedimiento abreviado. Los argumentos orales que en México se han dado para esto es: si ya llegue a juicio, evitar que los jueces no emitan una resolución, es decir, el hecho de que los imputados, de que las defensas aparentemente no aprovechen las circunstancias del caso y llegar hasta el final sin querer negociar previamente, y sobre todo porque ya se hizo un gasto en cuestión económica, en recursos, en materiales y humanos que me hacen o me orillan a llegar a un juicio. Entonces
tendría ya que decretarse ese poder de jurisdicción por los jueces, emitir una resolución en juicio oral y ya no podría llegarse a un arreglo. Aquí hay una cuestión, que es lo que quería plantear muy sencillamente. Las salidas alternas no están limitadas constitucionalmente, es decir, no están limitadas para efecto de que la fecha o la etapa límite será antes de la autoapertura. ¿Por qué? Porque las salidas alternas, primero, son prácticamente un derecho de la víctima. O sea, no es del imputado ni de la fiscalía, es un derecho a la víctima el acuerdo reparatorio y en su caso la suspensión condicional, aunque se lleve a cabo entre fiscal e imputado. La víctima es la principal favorecida porque las salidas alternas lo que buscan hacer es empoderar nuevamente a la víctima para efecto de una reparación integral y rápida del daño que se le causó. En este sentido, una víctima como víctima tiene derechos al proceso, no obligaciones al proceso. Es decir, a la víctima no se le puede obligar a ir a juicio, a la víctima no se le puede obligar a participar en actividades del proceso, a la víctima no se le puede obligar a coadyuvar, a la víctima no se le puede obligar a ser instrumento de prueba, a la víctima no se le puede obligar ni siquiera a querellarse ni a denunciar. Claro, siendo una víctima mayor de edad, plena capacidades mentales, etcétera. ¿Por qué? Porque en este sistema existe la presunción victimal y dentro de la presunción victimal, que implica, bajo la apariencia del buen derecho, te considero víctima y debo de protegerte desde un primer momento, se impide la revictimización. La revictimización, tanto secundaria y terciaria, a través del proceso y a través de la estigmatización y el contacto o la falta de reinserción social. En consecuencia, la víctima tiene derecho a que se ejecute debidamente el principio de efectividad. Principio de efectividad que se deriva de los artículos 1, 14, 17 y 18 constitucionales, de la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las convenciones a favor de las salidas alternas de solución de conflicto y de justicia restaurativa, que buscan principalmente resolver el conflicto y no necesariamente con una sentencia de condena, sino que existan mecanismos adecuados, ágiles, rápidos, de bajo costo, que traten o ayuden a que la víctima sea nuevamente beneficiada con una reparación del daño por la afectación causada. Entonces, en un primer momento yo no puedo obligar a la víctima a ir a juicio. Si la víctima quiere arreglar, si la víctima quiere negociar, lo único que podré verificar es que no se aprovechen de la víctima en la negociación, que no sea altamente lesivo o que no exista dolo, engaño, error en su consentimiento. Pero si la víctima en forma libre quiere llegar a una salida alterna, no hay poder jurídico que la obligue a ir a juicio. Por otro lado, pasa lo mismo con el imputado. ¿Por qué? Dentro de su derecho a la defensa técnica y a la presunción de inocencia, tiene el derecho al juicio, pero es un derecho. No podemos obligar a un imputado a ir a juicio. El imputado puede decidir arreglar alternativamente el proceso y también incluso puede renunciar a juicio y solicitar que sea juzgado a través de un procedimiento abreviado. Este derecho el imputado trae a la par o viene a la par, completamente enraizado con el derecho de la víctima, en el sentido de que si se quiere ponderar una salida alterna, un mecanismo de solución anticipada del proceso, un criterio de oportunidad en un momento dado, no puede haber un límite procesal para eso. Inclusive el perdón, por ejemplo, como una forma de extinción, no solamente debe de extinguir la acción penal, también puede extinguir la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad, porque se cumple con la finalidad de la reparación del daño en un momento dado a favor de la víctima y sigue siendo un delito particular. Entonces, incluso en la ejecución debería de tener efectos para efecto de no continuar afectando al imputado con una pena. Bajo esta perspectiva, el limitar las salidas alternas, la terminación anticipada a la etapa intermedia antes de que en un momento dado se dicte la autoapertura, violenta gravemente y claramente lo que vienen siendo los derechos constitucionales y derechos humanos internacionales en materia de reparación integral a la víctima, de no revictimización, en materia de presunción de inocencia, no afectación indebida al imputado y de defensa técnica en el ejercicio de su renuncia al derecho al juicio, y sobre todo evita lo que este sistema busca, que es realmente resolver el conflicto a favor de las víctimas y con eso indirectamente favorecer en un momento dado al imputado, o sea, no ser tan lesivo con el imputado. ¿Qué es a lo que quiero llegar? Con lo cual quiero concluir. Constitucionalmente, internacionalmente, no podemos generar una regla
para todos los casos en los cuales, si ya está dictado una autoapertura a juicio, no pueda llegarse a un arreglo o una salida alterna. Hay otros esquemas en los cuales, incluso antes de que se emita sentencia definitiva en juicio oral, todavía es posible llevar a cabo una salida alterna o una terminación anticipada. En algunos sistemas de jurados, incluso con el jurado deliberando, puede llegarse a cabo el arreglo y acabar con el proceso. Entiendo las dinámicas procesales, entiendo el hecho de que se lleve a cabo un proceso completo y que algunos a lo mejor consideren que se está jugando con la administración de justicia, pero no se debe perder de vista que no se puede obligar a la víctima a revictimizarse con un proceso, y no puede obligar a un imputado a ir a juicio si él no quiere ir a juicio y quiere buscar una salida alterna en un momento dado. No estoy diciendo que sea un derecho del imputado, insisto, sigue siendo un derecho preponderante e importante de la víctima. Si una víctima está de acuerdo en llegar a cabo un arreglo, al igual que el imputado, un fiscal no considera inadecuado el arreglo, al igual que la defensa, podría darse la salida alterna, podría llevarse incluso a cabo el procedimiento abreviado, cerrada la etapa intermedia, dictado ya la autoapertura, para evitar efectos mayormente lesivos con base al principio de intervención mínima y sobre todo lograr la efectividad de este nuevo sistema penal acusatorio a favor de los derechos de la víctima e indirectamente a favor de los derechos del imputado. Ya hay algunos precedentes por ahí aislados, pero acuérdense que este sistema es un sistema de precedente, ya lo platicaremos en otro video sobre la cosa juzgada. Y bajo esa perspectiva es importante tomar en cuenta que no podemos cerrarnos a todos aquellos supuestos en los cuales ya existe una autoapertura para tratar de buscar una salida alterna, un arreglo alterno o una terminación anticipada del proceso. Como no podemos obligar a la víctima a ir a juicio si ella se quiere arreglar o quiere generar una salida alterna, tampoco podemos obligar al imputado a ir a juicio si el imputado quiere llegar a un procedimiento abreviado propuesto en un momento dado por la Fiscalía y sin oposición fundada de la víctima. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que es importante que tomemos en cuenta que incluso ya cerrada la etapa intermedia, puede otorgarse el perdón, puede ejercerse un desistimiento de la acción penal, es decir, de cualquier manera puede llegarse a un arreglo e inclusive podría en un momento dado generarse un arreglo de la magnitud o en la forma de un acuerdo reparatorio y una suspensión condicional, y también un procedimiento abreviado si ninguno de los involucrados está en contra. Al contrario, si todos están de acuerdo en que se lleve a cabo ese procedimiento para favorecer con mayor rapidez y efectividad la reparación del daño a la víctima, y en un momento dado que eso también pudiera beneficiar al imputado, puede llevarse a cabo sin ningún problema. Al contrario, estaremos aplicando directamente la norma constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Les agradezco su atención, espero que este video nos aporte herramientas, sea de utilidad y nos ayude a generar un debate democrático y constructivo para la implementación adecuada de este nuevo sistema de justicia penal. Les sigo invitando a que me sigan en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima. Gracias.